Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Qué emoción tenerlos acá como todos los días disfrutando de este excelente programa. Y casualmente estaba recordando esta semana algo que les quiero dejar el día de hoy. Es que mi papá siempre me decía, Miguel Alejandro, estudie para que sea alguien en la vida. Y esto me motivó a estudiar, soy periodista, mi hermana es abogado, pero lo más interesante de todo esto es que él le agregaba otra frase que para mí era espectacular, pero primero sea gente, respete a los demás, sea empático, sea bondadoso y créanme que este es el complemento perfecto para cualquier ser humano, porque sí, podemos estudiar, podemos tener academia o quizás desarrollamos un oficio, pero sin duda alguna los valores son fundamentales en la vida, por eso seguimos con esta campaña a través de las redes sociales, #pongamos los valores de moda para que me acompañen. Y hablando de redes sociales, como siempre, nuestras redes están ya listas, disponibles. @PalabraCierta_Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @ZambranoMiguel. Por allí nosotros siempre estamos atentos a todos sus comentarios y sugerencias. También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así disfrutar de nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen está contigo a donde vayas. Descargarla es completamente gratis y lo pueden hacer a través de cualquier dispositivo móvil, tablet, televisoras o computadoras y disfrutar de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar. A ver, el papel de un director de cine a menudo se romantiza, pero estar detrás de las cámaras implica un delicado equilibrio entre creatividad, liderazgo y experiencia técnica. El arte de dirigir una película se asemeja a dirigir una orquesta, donde cada instrumento, por ejemplo, los actores, la cámara, el guión, el diseño de producción, deben armonizar para crear una sinfonía de narración. En su esencia, dirigir se trata de traducir una visión en realidad. El director comienza con un guión, un plano de emociones, conflictos y personajes y da vida a esa visión, ya que interpreta las palabras, utiliza las escenas y decide cómo transmitir la historia visualmente. En el vasto panorama del cine internacional hay artistas que no solo crean películas notables, sino que también llevan el orgullo de su tierra natal. Uno de esos luminarios es Miguel Ferrari, un actor y director de cine venezolano cuyo talento ha dejado una huella indeleble en el escenario global. Su pasión por contar historias lo llevó a explorar el mundo del teatro, pero fue su transición al cine lo que realmente lo catapultó hacia la grandeza. Director y guionista del primer y único largometraje venezolano hasta ahora en ganar el prestigioso premio Goya a la mejor película iberoamericana, que fue Azul y no tan rosa, película que ha elevado el cine venezolano a nuevas alturas, demostrando que el talento no tiene fronteras. Hoy tengo el honor de recibirlo acá en nuestro estudio, así que vamos a darle un caluroso recibimiento al gran Miguel Ferrari, quien nos visita hoy por primera vez en Palabra Cierta. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo. No, para mí, imagínate, yo te admiro muchísimo, te lo decía hace poco que nos vimos, crecí viéndote en televisión, pero además también descubrí que tu esencia viene del teatro, ¿cierto? Sí, el teatro, el origen de todo, ¿no? Del arte, y la verdad es que eso me enseñó muchas cosas también para mi carrera como actor y como creador. Claro, vienes del teatro, pasas a la televisión, por supuesto a las famosas telenovelas, pero ahora en el mundo del cine, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese salto? ¿Es parte de la evolución? ¿Fue una oportunidad? ¿O quizás llegó así como, esto está aquí, vamos a aprovecharlo? No, la verdad es que yo soy bastante inquieto y yo siempre en mi faceta esta de estar creando, de estar pensando en historias y todo esto, pues llegó un momento que pensé que era la hora de ponerme detrás de cámara y de contar las propias historias de las cosas que me inquietaban, ¿no? Y la verdad es que no me ha ido nada mal. Maravilloso. Hoy vamos a hablar con Miguel Ferrari no solamente de ese Goya como mejor película iberoamericana de Azul y no tan rosa en 2013, sino que también estaremos hablando de dirección y sobre todo de cómo el talento venezolano se hace notar en el mundo. Ya venimos con más de Palabra Cierta.
Y seguimos con más de Palabra Cierta. Ya estamos cómodos, sentaditos y listos para conversar con nuestro gran invitado del día de hoy. Él es Miguel Ferrari, actor y director venezolano. Bienvenido nuevamente, Miguel. ¿Cómo te sientes en casa? Porque sé que tenías tiempo sin venir a Venezuela, ¿cierto? Sí, tenía 5 años sin venir. Desde el estreno de La Noche de las Dos Lunas, mi segunda película, pues no venía. He estado como metido en proyectos interesantes también que tienen que ver con las nuevas plataformas y escribiendo para televisión. Maravilloso, Miguel. Yo quiero comenzar a hablar justamente de Azul y no tan rosa, gran proeza para mí. Es una de esas grandes historias que contar del cine venezolano, porque ganar el premio Goya en 2013 como mejor película iberoamericana a todos nos llenó de orgullo, nos generó un momento de clímax total. Sí. Desde tu perspectiva, ¿qué tenía de interesante esa película, más allá de la trama? Además fuiste el guionista y el director, ¿no? Yo creo que por sobre todo lo que tenía y el éxito de la película fue que la gente sentía identificación con esos personajes. Más allá de las orientaciones sexuales y de todo eso, se identificaban con las personas que sentían que eran diferentes, ¿no? En algún aspecto, incluso físico, ¿no? Y yo creo que la gente empatizó con las emociones de ellos y se daban cuenta, el espectador, que esos personajes que en un principio parecían muy extraños, al final terminaban siendo personas tal cual como ellos y con los mismos sueños, con los mismos anhelos, con los mismos, con las mismas tristezas, ¿no? Y al fin y al cabo es de eso de lo que se trata, hablar de los seres humanos en su esencia, en todo lo que tú hagas, ¿no? Totalmente, Miguel. Ópera prima y ganas un Goya. Eso no lo hace todo el mundo. De alguna manera hubo mucha preproducción, hubo mucha planificación, esto lo tenías guardado, fuiste calculando cada paso o fuiste justamente parte de esa esencia del artista que dice, yo hago lo que a mí me nace y si me gano algo, no sé, ya eso es. No, sí, efectivamente, no lo hice nunca con el propósito de los premios, los galardones o cómo lo iba a recibir la comunidad cinematográfica, los colegas, ¿no? Sino más bien mi única intención era eso, llegarle al espectador, y tenía una historia que contar y me parecía que era una historia necesaria y la verdad es que llegar y que pasara todo lo que pasó con la película y la cascada de premios que tuvo, de galardones y llegar a lo que es el premio Goya, que yo se lo digo a la gente, es como una hazaña, ¿no? Ganar, claro. Porque es una película iberoamericana, estás hablando de 18 países y cada país envía su mejor película y ya quedar entre las 4 mejores para mí era un premio, ¿no? Y la gran sorpresa, bueno, pues cuando esa noche resultó la ganadora y eso, bueno, es súper bonito porque los académicos en su mayoría pues pensaron que era la película que se merecía el premio y eso, la verdad, para cualquier artista es un espaldarazo. Para mí lo fue, la verdad. Por supuesto. Y mucha gente dice, las segundas películas son las más difíciles. Y yo siempre pensaba, bueno, pero la experiencia que te da hacer una primera película, estás más asustado, porque son muchas cosas, ¿no? Y es verdad, la segunda película, sobre todo para esos cineastas que triunfan con su primera película, resulta muy cuesta arriba porque tienes el listón muy elevado y hay presión, obviamente. Hay presión. Pero yo intenté en lo posible de olvidarme de esa presión del Goya y todo eso y hacer lo que quería contar y efectivamente La Noche de las Dos Lunas es una película de la que me siento muy orgulloso y creo que hay un crecimiento en mí como creador y no solo en mí sino en todo el equipo que me acompañó bastante grande y fue muy satisfactorio y un orgullo para mí también. Por supuesto. Miguel, ¿cómo se pasa de actor de teatro a actor de telenovelas, pero ahora director? Además, quiero que me hables de la visión, ¿no? Porque seguramente en cada una de esas etapas hay una visión que hoy pones en práctica en la dirección. Wow, es que, claro, el teatro es como el origen, ¿no? El origen de todo. Yo comencé en el teatro, yo me preparé para el teatro. Esa introducción que tú hiciste hoy me parece muy acertada, porque es verdad lo que le dice a uno siempre los padres, prepárese, estúdiese y sobre todo sea persona, ¿no? Pero la preparación yo creo que es algo muy importante. Yo me preparé porque yo quería ser actor
y el teatro es una de las cosas que más te da como el background para poder enfrentarte a una carrera a larga distancia, de largo aliento, ¿no? Es como cuando un ingeniero va a construir un edificio, pues tienes que tener unas bases bien sólidas para que ese edificio no se te caiga. Y yo siempre lo pensé así. Así que estudié arte dramático y luego comencé en el teatro, me fue súper bien. Y luego de ahí pasé a la televisión, porque la televisión, aunque los artistas y los puristas del arte consideran que la televisión es como menor, yo siempre pensé que un actor tenía que pasar por la televisión, porque la televisión te da unas cosas muy interesantes, que es resolver con creatividad tu trabajo, por la premura y por la cantidad de trabajo que tienes a la hora de defender tu personaje, pues eso te hace desarrollar la creatividad y te hace desarrollar algo que es el respeto hacia un espectador que está siempre esperando lo mejor de ti, ¿no? Y respetarlo haciéndolo pues, como salga, no. Hay que siempre pensar que hay alguien que está detrás de esa cámara viéndote desde su casa y que se merecen el mayor de los respetos. Y luego, bueno, el cine fue ya, porque era lo que yo quería alcanzar, hacer cine. Y los proyectos no llegaban, había muy poco, se hacía muy poco. Todavía se sigue haciendo muy poco cine. Yo creo que hace falta cimentar un poco la industria de nuestro cine aquí en Venezuela y producir más y mejor, o sea, de mayor calidad. Y sobre todo la cantidad es muy importante también porque se aprende haciendo, ¿no? Y yo al ver que había muy pocas propuestas y muy pocas películas, pues decidí dar el salto y meterme detrás de cámara para poder yo mismo generar esos proyectos y contar esas historias que me parecían interesantes y que eran necesarias contar. Y justamente quiero que en la próxima parte, Miguel, hablemos de este listón tan alto que quedó con Azul y no tan rosa. De alguna manera el cine venezolano, tú sientes que está en deuda. El cine venezolano quizás sí tomó en cuenta todo lo que se estaba haciendo para decir, oye, aquí también hacemos buenas producciones, hay buenas direcciones y el mundo nos tiene que conocer. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de la dirección, del cine, del talento nacional, porque estoy conversando con el gran actor y director venezolano Miguel Ferrari. Y justamente, Miguel, te dejaba una pregunta al aire. De alguna manera el cine venezolano quedó más comprometido luego de Azul y no tan rosa, porque sí, la bandera comenzó a moverse, ¿no? En esas altas esferas. ¿Crees que estamos ya listos y preparados para dar ese salto? La verdad es que yo creo que fue un buen espaldarazo, no solo para mí como creador, sino para nuestra cinematografía. Un premio de esa envergadura también nos pone un poquito como en el mapa, ¿no? Como diciendo, cuidado, aquí están también los venezolanos y en Venezuela hay un talento increíble. Lo que hace falta es justamente lo que te decía antes, cimentar un poco nuestra industria, porque es importante que haya un cultivo ahí importante para las nuevas generaciones, sobre todo para que se formen y para que se hagan propuestas. Sí creo que ahí el talento, la gente, lo que es la parte humana, lo tenemos y hay un talento increíble. Así que yo creo que eso da muchas esperanzas a que podamos tener en un futuro una gran industria, ¿no? Y bueno, eso sí, yo creo que es eso, poner un poquito nuestro cine en el panorama. Maravilloso. Miguel, cuando personificas a un personaje, valga la redundancia, está en el guión, ya tú sabes cuál es el arquetipo, esa es tu responsabilidad, pero cuando diriges, la responsabilidad es mayor, hay un liderazgo mucho más amplio. ¿Crees que esto de alguna manera es más estresante, es más delicado, es más complejo o el director está en otra área ya? Es diferente. El trabajo de la escritura es muy interesante porque es un trabajo muy solitario, estás tú solo, ¿no? Con la musa. Con aquello, ¿no? Y es súper bonito, la verdad, la parte de la escritura. Pero luego ya cuando vas a realizar la película que
te acompaña todo ese equipo de gente tan maravillosa que hace de alguna forma que eso que tú tienes en tu cabeza, eso como te lo habías imaginado, lo plasmes, ¿no? Entonces, por eso yo digo que el trabajo del director básicamente es tomar decisiones, porque vas a tener un equipo de muchas personas preguntándote constantemente cosas, miles de preguntas y miles de decisiones que tienes que tomar a lo largo de un rodaje. Y esa es la parte complicada del director, porque una buena decisión, por supuesto, catapulta la historia hacia el éxito, pero una mala decisión podría incluso arruinar una película. Y las decisiones son decisiones que se toman de forma muy rápida, por eso tienes que tener muy clara la película y por sobre todas las cosas, un director lo que tiene que manejar a la perfección es el lenguaje cinematográfico para no perderse en cómo decidir cuál va a ser el ángulo de cámara, cómo va a ser el encuadre o cómo tiene que ser el tono a nivel de los actores en determinadas circunstancias, ¿no? Y en esa misma línea, Miguel, el director de cine, si hacemos la analogía con un buen gerente o un buen dueño de empresa, tiene que saber de todo un poco, es decir, tiene que conocer todas las áreas, iluminación, producción, maquillaje. Totalmente. Y el nivel cultural que tienes que tener debe ser bastante amplio, ¿no? Y sobre todo te enriqueces de todo, tienes que ir a un museo, tienes que ver los cuadros, tienes que ver por qué eso es una obra de arte, analizarlos, darte cuenta del Renacimiento y cómo encuadraban los artistas del Renacimiento sus obras, ¿no? Y el punto de fuga y todo eso. Estas cosas influyen también en el gusto, en el estilo y en la estética de un director, ¿no? Así que creo que es muy importante tener una cultura general muy amplia y sobre todo eso, ¿no? Y no perder la calle. Es importante conectar siempre con la gente que está en la calle. Con sus cosas, ¿no? Es muy importante montarte en un transporte público para un creador y ver y analizar la observación. Sí, porque el cine es expresión, ¿no? Expresión popular, expresión del día a día. La base es la observación y ver a otros seres humanos y cómo esos seres humanos reaccionan ante determinadas cosas, ¿no? Es muy importante para luego plasmarlo en las historias. Miguel, hay un boom con las plataformas digitales, sin duda alguna llegaron para cambiar el mundo, estamos conectados con Amazon Prime, con Netflix, con muchas otras plataformas y sé que estás escribiendo además guiones para este tipo de contenido que sí, como ahora todo es on demand, pareciera que la gente lo disfrutara más que la televisión convencional. Sí, yo creo que además los cineastas debemos ver estas nuevas tecnologías y estas plataformas como aliados, deberemos verlo así y saber que el mundo es cambiante, ¿no? y que todas estas cosas son importantes y hay que irse adaptando. Yo estoy ahora mismo escribiendo, he tenido una experiencia muy linda para Netflix, escribiendo para Netflix. He hecho 2 temporadas de La Reina del Sur, la segunda y la tercera temporada. Tuve la oportunidad de conocer a Pérez Reverte, además, porque es una serie basada en su novela, La Reina del Sur, y 120 capítulos te dan para mucho, ¿no? A la hora de la creatividad y de desarrollar esas tramas, esas historias, esos personajes, ¿no? Luego también hice una serie que se estrenó el año pasado con muchísimo éxito y estuvo en el top 10 por muchas semanas a nivel mundial, que fue Pacto de Silencio. Fue una gran sorpresa, la verdad, la acogida de esa serie y bueno, yo afortunado de formar parte de ese gran equipo de escritores que hizo esa serie. Y ahora estoy, bueno, con otros proyectos de los que no puedo hablar, pero muy interesantes también. Miguel, ¿es lo mismo escribir series que escribir una película? Sobre todo hablando de tiempo, capítulos. No es lo mismo para nada. Okay. Es completamente diferente. Okay. ¿Qué es más complejo? Es que es diferente. O sea, es muy complejo, pues, por supuesto, escribir una serie de largo aliento, de largo... Wow, una serie de 10, de 12 capítulos donde tienes que mantener la atención del espectador desde el primer capítulo hasta el último. Y sobre todo yo siempre digo que los espectadores están muy entrenados, sobre todo después de la pandemia, y que la gente
se instaló en sus casas a ver series, películas y todo eso, los espectadores tienen su ojo y el sentido de las historias bastante desarrollados, así que no los puedes engañar tan fácilmente y tienen que allí entrar tu creatividad para sorprenderles constantemente, ¿no? Y el cine ya es algo que en 2 horas tienes que plasmar una historia que además te deje pensando en esa historia. Y yo creo que las buenas películas son esas, ¿no? Esas películas que tú ves y te quedas varios días pensando en esa historia, ¿no? Eso significa que te ha movido, que te ha hecho reflexionar, que te ha hecho como debatir sobre un determinado tema. Hoy, luego de tanto tiempo, Miguel, y por supuesto toda la experiencia que tienes, ¿qué disfrutas más? ¿El teatro, la televisión o dirigir en el cine? Porque son 3 facetas distintas, pero ¿dónde tú dices, wow, yo creo que aquí pudiese estar el resto de mi vida sin ningún problema? Yo creo que dirigiendo cine, yo creo que es de los momentos más felices de mi vida, el momento del rodaje. Sobre todo porque pasas muchos meses escribiendo la historia y luego cuando tú empiezas a ver que eso va cogiendo forma, va cogiendo cuerpo, donde esos personajes que hasta ahora los has estado leyendo y escribiendo, ahora los escuchas en la voz de un actor y ese actor tiene forma, es de carne y hueso y ese personaje se transforma en eso, en lo que soñaste. Ese es el momento más emocionante para mí y es el momento que trato de disfrutar más, que es el momento que se hace realidad de eso que una vez soñaste. Miguel, ya prácticamente para despedirnos, ¿qué le puedes decir sobre todo a personas que nos estén viendo hasta ahora y les gusta el mundo del cine, les gusta el mundo de la producción, de la dirección, pero que sin duda alguna siempre andamos con ese síndrome del impostor, de que es imposible, que eso es muy difícil, que es para unos pocos? Ese síndrome del impostor es increíble y yo te digo que yo lo he padecido también. Yo digo a veces, no, olvídate, que no, pero es verdad, eso aparece mucho, ¿no? Diciéndote, va, pero no te esfuerces porque total, tú no vas a valer para eso, tú no sabes hacer eso. Y no, yo creo que sobre todo lo que hay que tener es perseverancia, lo que dije antes, hay que seguirse preparando y todas las mañanas cuando te levantas tienes que pensar, hoy tengo que aprender algo nuevo, ¿no? Y ser perseverante porque estas cosas, sobre todo el cine, la televisión, todo esto requiere un esfuerzo titánico, enorme. Llevar una película a cabo es un esfuerzo brutal. La gente que lo hace sabe de lo que le estoy hablando y parece mentira, pero luego ya el espectador se siente y lo ve en 2 horas y quizás no sabe lo que hay detrás de esas 2 horas. No solo meses, años de trabajo, ¿no? Desde que surgió la idea hasta que lograste llevar a una persona al cine o a que encendiera su televisor para ver lo que hiciste durante 2 horas de su tiempo. Miguel, redes sociales, donde la gente puede ubicarte, quizás una página web y sobre todo, ¿qué puede esperar la gente del gran Miguel Ferrari? Bueno, las redes sociales súper sencillo, Ferrari Miguel, con el @ adelante, tanto para Instagram como para Twitter. Twitter, antiguamente Twitter, ahora X. Y bueno, y estoy en ello, estoy con nuevos proyectos muy ilusionantes y espero pronto tener noticias sobre ellos. Maravilloso. Dar noticias sobre ellos. Gracias por esta visita, Miguel. Gracias a ti, Miguel, por la invitación. Ha sido un placer. Por favor, un gustazo hablar con Miguel Ferrari, actor y director venezolano. Por supuesto que desde que nos enteramos de ese gran Goya, nuestra bandera se agitó profundamente por todo el continente y esto es parte del trabajo que estamos haciendo los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Como decía Miguel, hay que creer en nosotros, hay que dejar a un lado el síndrome del impostor. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.